Hoy el Consejo de Ministras se ha celebrado en Sevilla. Es la primera vez que el presidente visita el Palacio de San Telmo. En la rueda de prensa posterior, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha respondido a todos los asuntos pendientes. Respecto al delito de rebelión por el Prusés, respecto al traslado de los restos de Franco, pero hay un tema del que ha preferido no hablar cuando ha sido preguntada por temas de Andalucía. Lo que más nos ha sorprendido es la respuesta. No habla porque en Andalucía están en periodo electoral, ha dicho. Si se sabe cuándo se va a abordar el tema de la reforma de la financiación autonómica, puesto que aquí en Andalucía se aprobó un acuerdo del Parlamento donde, entre otras cosas, se planteaba que Andalucía estaba infrafinanciada. Muchas gracias, pero me va a permitir usted que no hable de ninguna de estas dos cuestiones. Habida cuenta de que se refieren a Andalucía, tenemos abierto el periodo electoral y no voy a hacer referencia a ellas. Dos niñas de entre 2 y 6 años fueron asesinadas en la madrugada del 25 de septiembre por su padre. Hoy, un mes después, su madre ha descrito en una carta el miedo que vivió junto a sus hijas, las constantes amenazas de su pareja, padre de las niñas y asesino. Y avisa, denunciará ante los tribunales a todas las instituciones que no atendieron su llamada de socorro. El fiscal no pidió medidas de protección. La jueza rechazó la petición de su abogado. La excusa: no se creía en su dolor por haber establecido su residencia cerca de la del maltratador. Poco después, este cumplió su promesa, porque el sistema no veló por la seguridad de Martina y de Nerea. Pero en esa carta, Itziar, que es su madre, tiene la valentía y la sangre fría suficiente para decir a las autoridades qué ha fallado y qué no puede volver a fallar. Es responsabilidad de todas las madres y padres educar a los niños y niñas desde la infancia en la igualdad. Igualdad significa exactamente eso, igualdad, en el ámbito doméstico, en la calle, en la escuela, en el trabajo y en todos los ámbitos de la vida desde el ejemplo. Hay que dotar a los juzgados de medios suficientes para evaluar cada caso de manera individualizada. No sirve aplicar la misma medicina ante distintos síntomas. Este perfil de maltratador, como el que me ha tocado a sufrir, entiende el divorcio solicitado por su pareja como un fracaso y, habiendo perdido su papel de controlador, se sienten fracasados como hombres y reaccionan culpando a la mujer y provocándole daño. Por último, es necesario que las distintas instituciones y servicios que tienen competencias en denuncias de violencia de género se coordinen entre sí de forma efectiva, porque existía al menos una denuncia previa a la policía de Castellón contra este asesino. Pues hoy Sánchez se ha llevado el Consejo de Ministros a Sevilla. Algo que ocurre en contadas ocasiones, sacar el Consejo de paseo, pero la ocasión lo merecía para Sánchez. Ha sido la primera vez que el presidente visita el Palacio de San Telmo. Allí han aprovechado los funcionarios de prisiones para llevar a cabo una manifestación pareja a la de Soto del Real en Madrid. Exigen al ministro del Interior que rectifique y negocie con los sindicatos. Dicen que es la única manera de terminar con los paros que se han estado celebrando esta semana. El Gobierno estudia subir la base de cotización máxima a empresas y trabajadores, una medida con la que el Ejecutivo podría recaudar hasta 1.100 millones de euros y que serviría para rellenar la hucha de las pensiones, que ahora se encuentra en poco más de 8.000 millones después de que el Gobierno de Mariano Rajoy la vaciara un 90% durante su mandato. La base máxima de cotización podría aumentar entre un 10 y un 12%, lo que supondría una recaudación de 1.100 millones de euros. O al menos esa es la propuesta del Gobierno, según ha revelado en el Congreso el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Que es la subida de las bases máximas de cotización y que, pendiente de su formulación definitiva, puede tener un impacto que puede estar entre 1.000 y 1.100 millones de euros adicionales. Las bases de cotización son la referencia que se usa para calcular lo que tienen que pagar los trabajadores y los empresarios a la seguridad social.
Este año, la base de cotización mínima fue de 858,60 euros al mes y la máxima de 3.803,70, unos 45.644 euros anuales. El sueldo que supere esa cantidad no cotiza. Subir la base máxima un 10% hasta los 50.209 euros supondría que los empresarios pasarían a pagar 11.849 euros al año por cada empleado que cobre esa cantidad, es decir, 1.077 euros más al año que ahora. El propio trabajador también tendría que pagar más, 2.360 euros, 215 euros más. Los más de 1.000 millones de euros que se recaudarían irían a parar a la hucha de las pensiones. Eso sí, de hacerse realidad sería la subida más grande de la historia reciente, aunque Mariano Rajoy también recurrió a esta vía para sanear las cuentas del gobierno. Las mayores subidas fueron del 5% en 2013 y 2014. Pero todo está en el aire y es que las negociaciones acaban de comenzar. Así lo decía esta mañana la portavoz del Gobierno, Isabel Cela. El Gobierno todavía no ha definido las cotizaciones. No las ha definido, está trabajando sobre ellas. Aunque ya hay colectivos que dudan sobre los efectos que puede tener para la creación de empleo que las empresas tengan que pagar más por cada trabajador. Un 12,5% de personas empleadas está en una situación de precariedad. Sin agua y sin luz. Sin nada. Duermen en colchones tirados en el suelo. Vivimos aquí así. Parece un país subdesarrollado, pero es España. Muy duro. El baño lo forma una cortina y un palé. En la cocina, este barreño para fregar los platos y una nevera. Gente no puede vivir así. Es la situación a la que se enfrentan los temporeros en nuestro país. Y trabajamos distajo. Si estaremos aquí como animales, no pasa nada. Sábado, domingo, nosotros no tenemos horario. Llevamos 2 meses sin cobrar. No se puede ver en las gentes de las calles gente tumbada y gente esperando porque son personas. No solo ellos, también lo sufren las empleadas del hogar y los camareros. No es normal que se hagan jornadas súper intensivas, más de lo normal en el sector hostelero y se paguen sueldos específicamente miserables. Te dicen, lo tomas o lo dejas, porque hay otras personas que están rogándose. En España, en torno a 640.000 personas se dedican al servicio doméstico. De ellas, más del 90% son mujeres. Cobramos en negro, no me hacen contrato. Precariedad a la que se suma la humillación y las amenazas. Según un estudio de Cáritas, más del 12% de los trabajadores en estos sectores la sufren. Una situación de esclavitud. En el sector agrícola, el 12% les retienen la documentación, lo que les deja completamente desprotegidos. Temporeros, camareros y empleadas del hogar convertidos en el blanco de la precariedad y de la humillación laboral. Las comunidades autónomas habían reclamado al Gobierno una solución conjunta al problema de los menores extranjeros no acompañados y hoy el Consejo de Ministras ha aprobado un Real Decreto para regular la concesión de subvenciones. Serán las comunidades las que, según el incremento en el registro, tendrán que solicitar la subvención que suma un total de 40 millones de euros. Así lo ha explicado la ministra. Es un Real Decreto que tiene una carga financiera de 40 millones de euros. Que el registro de este incremento habido durante el año 2018 es preciso que esté alimentado, nutrido por las comunidades autónomas, por la solicitud de las comunidades autónomas. Así que 38 millones de los 40 de los que estamos hablando se repartirán en función del número de menores no acompañados que cada administración haya asumido, cada administración autonómica haya asumido durante el año 2018. Y hoy Cela ha reiterado varias veces que el presidente no quiso decir que no había delito de rebelión en el procés. Ha insistido en que no piensa presionar a la Fiscalía y que ese es un órgano completamente independiente. Seguimos a vueltas con el delito de rebelión y todo por estas declaraciones del presidente del Gobierno. Señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación que decía que la rebelión, que el delito de rebelión se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares.
que han sido interpretadas por la oposición como un intento de presionar a la justicia en el próximo juicio del procés con el objetivo de lograr el apoyo de los independentistas a los presupuestos. Recordemos que Esquerra pedía al gobierno que tuviera un gesto con los presos. Un gobierno de España esté deslegitimando la labor del Tribunal Supremo. A mí me parece intolerable esa injerencia. Le pido a Sánchez que saque las zarpas del gobierno de la justicia, que deje que la justicia trabaje. La portavoz del gobierno insiste en que las declaraciones de Sánchez no iban dirigidas a la justicia. Los tribunales, los jueces y fiscales son independientes y la abogacía del Estado está trabajando para poder llegar, creo que es al 2 de noviembre, con sus calificaciones, con criterios exclusivamente jurídicos. En plena cuenta atrás para la celebración del juicio que podría comenzar a principios de año, descartadas las presiones a Fiscalía, todo apunta a que la abogacía del Estado descarte el delito de rebelión y se centre en el delito de malversación y de sedición. Lejos de la absolución, estos delitos suman penas de más de 20 años de prisión. A pesar de todo, los independentistas no se librarán de las acusaciones por rebelión. Vox y Fiscalía sí mantendrán el delito, que supone penas de hasta 30 años. En medio de toda esta polémica, presos como Jordi Sánchez reclaman que no se les use como moneda de cambio de ninguna negociación por los presupuestos. Pues el gobierno no se está cubriendo de gloria precisamente con sus aliados independentistas ni con Podemos, por el tema de retractarse sobre el delito de rebelión, pero también con meterse en la decisión del Parlamento de reprobar al rey. Ni siquiera hace caso el Ejecutivo al Consejo de Estado, que a grandes rasgos le aconseja que lo deje estar, al no ser una decisión jurídica sino política. El Gobierno respeta lo dicho por el Consejo de Estado, pero no lo comparte y anuncia un recurso al Tribunal Constitucional. Para el Gobierno, la reprobación del rey es un intento más de avanzar unilateralmente hacia una hipotética república. Por ello, cierra filas en la defensa de la monarquía. Respeta, por tanto, su dictamen, pero no comparte esta argumentación jurídica. Por ello, les anuncio que el Gobierno interpondrá recurso ante el Tribunal Constitucional impugnando la resolución de 11 de octubre de 2017 del Parlamento de Cataluña. Tampoco entiende el Gobierno que sea admisible ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista jurídico el intento de abolición de la monarquía y un ataque injustificado a la figura del rey. Considera que la figura del jefe del Estado es inviolable y, en consecuencia, no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una Cámara autonómica. Y poco después de la rueda de prensa de la ministra portavoz, el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau y con los votos de En Comú Podem, Esquerra Republicana y PDeCAT, ha reprobado al rey y ha pedido la abolición de la monarquía. Recordamos que estas reprobaciones del Parlamento y el Ayuntamiento son consecuencia de las palabras del rey hace un año tras el referéndum del 1 de octubre, donde la policía arrampló con violencia sobre catalanes que solo querían votar. Respondre de nou, té la paraula. El que ha passat en aquest país no es pot entendre si no és per aquest apoderament social que ha agafat la ciutadania. Pues ayer en Público Televisión hicimos el mismo recorrido que cientos de personas en Madrid que salieron a la calle para exigir al gobierno que los restos de Franco no sean enterrados en la Catedral de la Almudena. La vicepresidenta Carmen Calvo se reunirá a finales de mes con el número 2 del Vaticano para hablar de este tema y de las, ha dicho hoy, inmatriculaciones de la Iglesia. Ayer el propio Consejo Europeo declaró o vio con buenos ojos que los dictadores no debieran continuar en mausoleos. Yo no tengo noticia de personal directa ni del Consejo de Ministros de las alegaciones que hayan podido hacer los nietos de Franco. No tenemos noticia. El Gobierno mantiene su convicción seria, la que ustedes conocen, de proceder a la exhumación de los restos de Franco. Y las fechas, obviamente, saben ustedes que están cerca. En relación a la inhumación, esa es una cuestión que corresponde a la familia, que parece que, como sabemos, ha mostrado su voluntad de hacerse cargo.
Indignados, cientos de personas recorren las calles de la capital. ¡Fuera criminal de la catedral! Rechazan la petición de la familia del dictador, que los restos de Franco sean trasladados a la Catedral de la Almudena. Quieren que se haga con honores de jefe de Estado. Me ponen los pelos de punta, me emociono del dolor que me produce. No lo soporto. No es ni posible ni razonable. No quiero a Franco ni en el Valle de los Caídos ni en Madrid. Ellos sugieren un lugar para que descansen sus restos. Nos echaría al mar y punto, como hicieron con Bin Laden. En un alcantarillado, en una cuneta, que hay muchos en las cunetas que todavía no los han sacado. No quieren que el centro de Madrid se convierta en un centro de peregrinación fascista. Sería muy fuerte, porque entonces, ¿qué supondría aquí en el centro? ¿Una adoración a Franco? ¿Recuerdan los crímenes cometidos por el franquismo? Familia muerta. Asesinaron a un hermano de mi padre con 17 años. Dignidad para todas las personas que están en las cunetas y todas las personas que están metidas en el Valle de los Caídos, mis compañeros que eran ateos, que están matados por la Iglesia y matados por el franquismo. Y defienden la dignidad de las víctimas del régimen, hoy en fosas comunes o en las cunetas. Por eso piden al gobierno y a las instituciones que frenen lo que consideran una tropelía. No podemos esperar lo que diga una familia de hijos y nietos de un asesino. Ahora mismo Pedro Sánchez y el gobierno, con la izquierda, con Podemos, tienen que buscar una solución. Que los restos del dictador no descansen en el centro de un país democrático. Ayer no pudisteis ver al completo una pieza de mi compañera Natalia Rodríguez, que entrevistaba a familiares de víctimas del franquismo que no han podido recuperar los cuerpos de estos seres queridos. En el Valle de los Caídos hay 33.000 cadáveres enterrados y en el decreto ley del gobierno no se dice nada sobre si sus familias pueden sacarlos también a ellos. De hecho, España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más desaparecidos. Julio es uno de esos españoles que aún tiene familiares en fosas comunes. Mi abuelo sí sé que está en una fosa, pero mi abuela Manuela pues no sabemos dónde está. Los abuelos de Julio fueron asesinados por el régimen franquista. La mujer estaba en su casa cuando su marido estaba preso en la cárcel del pueblo de Benó de la Serena. Es sacada de su casa y ejecutada sin juicio previo el 17 de mayo del 39. Pero hasta 1949 no hubo constancia de su muerte. Desde que la fusilan hasta que la inscriben en el registro civil pasan 11 años. La razón la desconoce, porque en el certificado de su muerte aparece tachada. La causa de su defunción aparece tachada con tinta negra, como aquí veis. Después mataron a su abuelo Manuel, que estaba preso. Era un dirigente del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT. Es detenido, fue ejecutado con motivo de auxilio a la rebelión, que era la práctica frase de ejecución de los republicanos cuando eran sometidos a consejo de guerras y fusilados. Con su muerte quedan huérfanos sus 3 niños pequeños. Dejan a 3 hijos indefensos, en absoluta orfandad. Con 13 años, que era mi madre, la mayor. El segundo hermano era Leonardo, que tenía 11 años. Y una hermana más, Carmen, con 7 años. En España hay más de 114.000 personas desaparecidas durante el franquismo. De hecho, aún existen más de 2.000 fosas comunes. Que haya justicia, que se esclarezcan estos hechos, que fue un exterminio brutal. Julio es una de las cientos de personas que acudieron a la manifestación de anoche en Madrid bajo el lema "Ni Valle ni Almudena", para que Franco no sea enterrado en la catedral con honores. Tiene que ser entregado a las familias para que en un lugar privado se le entierre sin ningún tema de exaltación de la dictadura ni del franquismo. Y piden al gobierno que lo impida. Como es un proyecto de ley en el que cabe la modificación legal, entendemos que caben modificaciones legales para impedir que se entierre en la Almudena. Mientras tanto, el gobierno afirma que la preferencia de la izquierda es que Franco salga del Valle, pero no se pronuncia sobre la Almudena. Habrá que esperar para saber si finalmente el centro de Madrid se convierte en un lugar de peregrinaje para fascistas.
Carolina Vescanza dejará su escaño en el Congreso el año que viene. Lo hará una vez finalicen los trabajos de las comisiones parlamentarias en las que participa, entre ellas la de financiación irregular del PP, que prevé que acaben entre febrero y marzo de 2019. Pues hoy ha tomado la decisión la diputada, que llega un día después de perder la secretaría del Partido Morado en Galicia frente a Antón Gómez Reino, el candidato más afín a Pablo Iglesias. Vescanza ha asegurado que aunque deje las instituciones, seguirá en política y en la organización. Uno de los momentos que ha protagonizado la carrera política de la cofundadora de Podemos fue cuando apareció en su canal de Telegram un proyecto que consistía en repartirse el control del partido entre ella y el diputado Íñigo Errejón. Pero también recordaremos siempre esta imagen cuando llevó a su bebé de 6 meses al Congreso de los Diputados, una acción con la que pretendía reivindicar la conciliación de la vida laboral y familiar. Pues cambiamos de tema porque este domingo son las elecciones en Brasil y estamos ante un momento sobrecogedor. Las encuestas dan como vencedor a Jair Bolsonaro, el candidato machista, racista y homófobo. Minha missão é matar. Sou favorável à tortura. Jamais iré estuprar você, porque você não merece. Estas niñas y niños repiten las frases más violentas del candidato que a partir de este domingo podría ser el presidente de Brasil. Pinochet deveria ter matado mais gente. Tenho 5 filhos, 4 são homens. Na quinta dei uma fraquejada e veio uma mulher. Mulher deve ganhar salário menor porque engravida. Para ellos está claro, si gana Bolsonaro perderán la oportunidad de vivir en un país libre. Era muito raro achar gay, uma bicha na rua, de viadinho. Lo peor es que las encuestas le otorgan el 56% del voto, frente al 44% de su contrincante, Fernando Haddad. Neste momento é uma questão de preservar a democracia. Nós temos a obrigação de votar contra o fascismo y a ditadura. El apoyo cambia según el origen racial. Los blancos apoyan a Bolsonaro, los negros a Haddad. Aqui reivindicando contra ato que pode vir a destruir o país. En líneas generales, Bolsonaro vence entre los hombres y las mujeres sin distinción de edad. O povo brasileiro expresse no seu voto a sua voz de confiança em Jair Bolsonaro. Aunque las mujeres son las más indecisas, en los últimos días el rechazo a Bolsonaro cayó 10 puntos. Ahora el 46% de las mujeres se decide por un candidato machista. No turno já votei no Bolsonaro, eu nem ia votar nessas eleições, mas eu decidi porque nós estamos cansados de corrupção. Não ao PT, o PT nós não queremos nunca mais. Ele não é um partido, o PT é uma organização criminosa. La falta de referentes femeninos en la política brasileña lleva a la baja participación de la mujer. El movimiento Elenao sigue llamando al voto estratégico a favor de Haddad, pero a él le apoyan solo el 40% de las mujeres. Ele não luta com a verdade, ele só luta com a mentira. Y sí, es cierto, Bolsonaro utiliza las fake news para hundir a sus contrincantes. A Haddad lo controla un preso, finge ser religioso y apoya a la dictadura venezolana. Domingo se resolverá si un candidato neofascista que incita a la violencia, al racismo, al machismo y a la xenofobia gobernará un país que es la gran potencia emergente de Sudamérica. Pues veremos qué pasa el domingo. Nos vamos a descansar. Esperemos que vosotros también descanséis. Hasta el lunes. Existe un lugar desde donde se reivindica el análisis, el derecho a la memoria, la empatía, la reflexión, el diálogo y la investigación. Un lugar en el que el periodismo se queda del lado de las personas, haciendo de la información conocimiento y arrojando luz donde los poderes ponen sombra. Únete a nosotros. Entra en comunidad.publico.es y descúbrelo.